secretario de Política Ambiental ahora de la Universidad Nacional de Rosario, con que vamos a hablar de esto que decíamos al principio, esta idea que hay de privatizar los ríos, podemos plantearlo así. Eh, Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a Generación Rota una vez más. Facundo y Lucía te saludan. Hola Facundo, Lucía, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse. ¿Cómo estás? Bien, a ver si lo podemos ajustar ahí. Eh, ¿cómo ves primero, antes de ir a lo de la privatización de los ríos, que eso es como otra cuestión, entrar un poco en la realidad hoy de la contaminación, ¿no? De los ríos y de los cauces y esto. ¿Cómo está la realidad hoy, no? Bueno, tenemos distintos tipos de ríos, obviamente, algunos que tienen mayor caudal, otro menor, de acuerdo también a la época del año, sufren mayor o menor impacto, claramente. El río Paraná es un río que, teniendo un caudal importante, incluso con muchas empresas que muchas veces arrojan una gran cantidad de residuos, sigue resistiendo por ahora. Hubo momentos donde estuvo con menor cauce, que realmente el impacto era complejo. Uno de los temas importantes que se están debatiendo tiene que ver con la contaminación con microplásticos, que Ujú. contaminan no solamente los ríos, sino también los océanos. O sea, y después pensemos en otros ríos que son más bien interiores, o sea, porque el río Paraná es un río de jurisdicción nacional, después tenemos ríos de jurisdicción provincial, que también sufren diferentes impactos, pero bueno, necesitan de una gestión, un cuidado más importante, y por supuesto acá en la provincia, que los diferentes ríos puedan contar con los comités de cuencas, que es tan importante que se terminen de crear, que hasta el momento no se han realizado. Bien. Eh, y esta idea esto ahora sí entro a preguntarte, ¿no? Esto que planteó sobre todo el candidato de la presidencial de la Libertad Avanza, esta idea de privatizar los ríos, ¿no? Hoy, ¿cómo es esta cuestión? ¿Son privados los ríos? ¿Son públicos? ¿Tienen dueños? ¿No tienen dueños? ¿Cómo es eso? Bueno, hay diferentes tipos de cauces de agua. Bien, Hay cauces de agua que empiezan y terminan en una misma propiedad, que pueden ser de apropiación privada. No quiere decir de que no cumplan una función ambiental en ese caso en cuanto a la propiedad, claro. pero la mayoría de los cursos de agua, en general, son recursos naturales y son bienes comunes, bienes públicos. Y tendría que ponerme a hacer un básico análisis jurídico. Te puedo decir de que las declaraciones de ese señor no tienen el más mínimo sentido común e irían total y absolutamente en contra del ordenamiento jurídico. Pensemos solamente en algo base, la Constitución Nacional. Cuando nosotros en el 1994 incorporamos el derecho humano al ambiente sano en la Constitución, en el artículo 41, hablamos de que todos los habitantes gozamos justamente del derecho a este ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, para las generaciones presentes y futuras. Sí. Y ahí, justamente la propia Constitución dice que las autoridades tienen que proveer a la protección de este derecho y a la utilización racional de los recursos naturales, dentro de los que incorpora también la diversidad biológica y hace todo un concepto de ambiente, y que la nación va a dar normas que van a contener los presupuestos pisos, la base de protección que tiene que tener el ambiente. Cuando nosotros hablamos de ambiente, incluimos el agua, Ujú. porque el ambiente está compuesto por una parte inerte que tiene que ver con la tierra, el aire y el agua, pero a su vez toda la parte de la biodiversidad que tiene que ver con la flora, la fauna, las interacciones, etcétera. También hay una parte cultural, pero en este caso estamos hablando de la parte que tiene que ver más con la naturaleza del ambiente. Y en el 2002 se dicta justamente la Ley General del Ambiente, que es una ley de protección del piso básico, que lo que hace es reglamentar el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y estamos hablando de una ley que rige en todo el territorio de la nación, que es de orden público, con lo cual no se puede disponer de las disposiciones que tiene esta normativa, y que toda la legislación específica pasaría a tener que adecuarse a los principios de esta norma, y entre los cuales parte plantea cuál tiene que ver con la política ambiental de que tiene que llevar adelante la nación. Ujú, ujú. Y bajo esta aplicación que haces,
que por ahí también tiene algunas cuestiones técnicas de lo jurídico. Digo, ¿se puede disponer que una... Hoy creo que algo así sucede, de que una empresa se compre, lo voy a decir así, como bien mundano y bien de vulgar quizás, pero que una empresa se compre una parte de un río y diga, bueno, no, pero yo tengo esta parte del río y si hago lo que quiero. No, eso no existe, mucho Claro, menos en un río que pueda tener un cauce, porque mira, tenemos esta Ley General del Ambiente, tenemos el sí, artículo 41 de la Constitución, tenemos una ley de presupuestos mínimos de protección, de gestión de las aguas, o sea, no solamente la ley general, sino que hay una específica sobre el agua. Tenemos en la provincia de Santa Fe un código de aguas del 2017 que también habla del agua, como el uso racional del agua como un derecho humano fundamental. sí, Tenemos que, ante cualquier tipo de emprendimiento o actividad, se debe llevar adelante una evaluación de impacto ambiental previo a poder realizarlo. Tenemos también en la propia ley general que quien causa un daño ambiental es objetivamente responsable a claro, volver la situación al estado anterior al hecho dañoso, y si no, tiene que indemnización en un fondo de compensación ambiental, que además la responsabilidad es objetiva y la única forma de sacarse la responsabilidad de encima es demostrando el hecho de un tercero por quien no se debe responder, que aparte es independiente la responsabilidad civil, penal, por daño ambiental de la administrativa. O sea, tenemos una gran cantidad de normas. Y aparte, hay algo que yo quería destacar en este punto, porque ya estamos hablando del ejercicio del derecho privado. claro, O sea, si queremos ir bien al derecho privado, saquemos el derecho público. Hoy tenemos un código civil y comercial ujú, que además plantea que el derecho privado debe implementarse de manera que dialogue con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Y en el propio código se establece que el código reconoce derechos individuales y derechos de incidencia colectiva, y que jamás la ley podría amparar el abuso de los derechos individuales cuando puedan afectar los derechos de incidencia claro, colectiva. Y además incorpora dos artículos muy importantes, aparte del artículo 14 que tenía que ver con el abuso del derecho individual, que son el artículo 240 y 241 del Código, que habla sobre los límites al ejercicio del derecho sobre la propiedad privada. Y justamente lo que nos dice este código es que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva, y dice que no puede afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los sistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, paisaje, entre otros, según los criterios previstos en las diferentes normas de presupuestos mínimos. O sí, sea que tenemos todo un sistema de protección que, si bien es formal, porque muchas veces no termina de cumplirse toda la normativa, de lo que está hablando este señor Milei es un disparate jurídico total y absoluto. Y además, y hoy, teniendo Ministerio de Ambiente en la Nación, teniendo los ministerios en las diferentes jurisdicciones, plantea que la política ambiental puede desarrollarse de otra forma, yo entiendo de que estamos totalmente en un camino equivocado, donde el mundo está yendo para un lado, claro, donde estamos hablando de la crisis sobre la ebullición global, el calentamiento global, de las graves crisis que existen sobre la pérdida de biodiversidad y de las graves crisis de contaminación ambiental, que son las tres más importantes. Entonces hoy deberíamos pensar en fortalecer justamente las herramientas de política ambiental para lograr la implementación del desarrollo sostenible, en lugar de pensar en un modelo que va totalmente a contramano y que ya fracasó en el mundo. ujú. Decías esto del agua, y bueno, otra cosa que a mí también me pareció un disparate, la verdad, del candidato presidencial libertario, esto de que en un momento cuando dijo esto mismo de privatizar los ríos, dijo, el agua no vale nada. No, a nadie le importa el agua, pero no vale nada. Y en realidad sabemos que es un recurso finito, un recurso natural, pero digo, hay muchos especialistas en el mundo que hablan de que en un par de años los países y el mundo se va a estar peleando por el agua, ¿no? Entonces, digo, no es que es algo que no tiene ningún valor, ningún valor de mercado, lo planteó él, ¿no? Pensando en esta idea del mercado, de todo es mercado, ¿no? El agua tiene un valor de mercado, no es barata. O sea, Claro, nosotros estamos en un lugar donde tenemos abundante agua, porque tenemos claro, estos grandes ríos que, bien, estuvimos con bastante miedo en los últimos tiempos, con la peor bajante de los últimos 140 años,
donde bien existe también una ley de protección de los glaciares, que son una de las mayores reservas de agua, y Sí. que nosotros contamos con una gran cantidad, pero que se están derritiendo a un ritmo desenfrenado, eh, bien que se están declarando municipios libres de fracking en toda la provincia de Entre Ríos, porque justamente tenemos el acuífero Guaraní por debajo de donde nosotros estamos instalados, y Sí. bien que la geopolítica a nivel mundial empieza a disponer distintas bases militares para apropiarse de los distintos recursos a nivel global en todos los lugares donde estos recursos existen, porque justamente el ambiente es los recursos naturales que forman parte del ambiente son las causas de las principales disputas a nivel global. O sea, Claro. los combustibles fósiles son un recurso natural, el agua es un recurso natural, la tierra es un recurso natural, el aire que hoy está tan dañado, podrían decir, bueno, hoy no tiene tanto, no tiene un valor económico de apropiación, pero ya existen también dispositivos con venta de aire y de oxígeno en diferentes lugares del mundo, Bien. donde el aire está contaminado. Entonces, si vamos a un proceso de mercantilización total, solo podemos decir, la vida no tiene valor. Lo que tiene valor es el sufrimiento que genera un asesinato sobre una persona o el daño, lo que fuere. Sin embargo, hoy, si una persona muere, está tasado un seguro, o hay sentencias judiciales que van a definir entre cuánto y cuál vale la vida de una persona, de acuerdo a la edad, a la posibilidad de producción que tiene. ¿Me explico? O sea, todo Sí, tiene sí. un valor en definitiva. Hoy están hablando de que hay una gran cantidad de recursos, pero sí, de hecho, si se produce un daño ambiental de acuerdo al daño que se produce, la justicia debe determinar el valor de ese daño y se debe o volver hacia atrás o se debe pagar una indemnización que va al Fondo de Compensación Ambiental. O sea que sí se puede evaluar. Sí. Y si lo hubiesen pensado al revés, digo, ¿no? Como decir, bueno, tenemos que hacer una explotación mayor de este recurso natural porque hay que venderlo al mundo, ¿no? Y que obviamente quizás esa explotación mayor tenga sus perjuicios para el ambiente y para el resto del ambiente. ¿Cómo lo pensaríamos ahí, no? La política en ese Bueno, sentido. eso se puede hacer, o sea, de hecho se Bien, hace con la minería, se hace claro, con los cultivos, se hace con el petróleo y el gas. Lo que se debe realizar son estudios de impacto ambiental, audiencias públicas, se debe dar participación ciudadana, se debe claro, definir cuáles van a ser los parámetros y los límites máximos y mínimos de contaminación o de erogación de esos recursos, y ahí poder tomar una definición, cumplimentando todas las normativas que existen. O sea que no es que no tenemos ninguna herramienta para poder debatir sobre cómo se explotarían o se protegerían los recursos naturales. sí, Por eso, o sea, yo creo que lo que se dijo en este caso es un disparate, y lo que se intentó hacer es un exceso de productivismo para incentivar alguna acción electoral de una parte de la población, que evidentemente tiene un gran desconocimiento sobre el tema. claro. Y en eso digo, en ese desconocimiento digo, hay mucha gente que quizás no sepa que hay un Ministerio de Ambiente o de que que se han hecho políticas ambientales. Quizás el debate más recordado es en la ley de humedales, por lo menos aquí en Ujú. esta región. Sí. Pero digo, por ahí, si se conociera más las políticas que hay en materia ambiental, digo, no estaríamos sorprendiéndonos porque haya un candidato, o sí, quizás sí también, ¿no? De este candidato nos hemos sorprendido y nos vamos a ir sorprendiendo, pero no nos estaríamos sorprendiendo de que haya este tipo de proyectos o de ideas. A mí realmente cada vez me sorprenden menos cosas, sobre todo en materia de ambiente, porque cuando uno está sobre estos temas y va viendo lo que sucede, le parece increíble, pero las cosas suceden. Y por eso hemos sido muchas veces críticos de las distintas autoridades de aplicación. O sea, yo puedo tener diferencias enormes con el ministro Cabandier, puedo tener diferencias con la ministra Gonet, pero en lo que no vamos a tener una diferencia es que debe existir una autoridad de aplicación y que deben desarrollarse políticas de sostenibilidad ambiental. Sí, Después podemos debatir cuáles son mejores o peores y cuál va a ser la eficiencia o la ineficiencia de esas políticas. Yo siempre pienso de que hay que avanzar en la promoción y en la posibilidad de financiamiento para la reconversión industrial y generar mayor cantidad de controles. Lo que no pienso es que debe dejar de existir y que todo tiene que estar al libre mercado, cuando justamente
todo nuestro sistema y nuestro ordenamiento jurídico va más hacia un Estado ambiental de derecho, no solo el nuestro, también pensemos en los países que forman parte o que tienen el Amazonas, que están permanentemente haciendo reclamos para que vengan recursos para la preservación de esos lugares, y nosotros estamos planteando hoy, al menos un 30% de la población, algo totalmente distinto y a contramano de lo que se necesita. Sí, se deberían desarrollar mejores y mayores sistemas de educación ambiental, de concientización ambiental. En los últimos debates de candidatos, ni a gobernador ni a intendentes se puso en agenda cuál iba a ser la política ambiental o de sostenibilidad de los candidatos. O sea, hay temas que deben evidentemente tener mayor trascendencia. ¿Cuándo nos ocupamos del problema? Cuando nos molesta directamente, como fue, como bien decía, con la ley de humedales, porque el humo molestaba a la mayoría de la población. Exacto, exacto. Matías, te agradezco el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, pero antes, para cerrar, contame cómo es esta nueva secretaría que tiene la Universidad de Rosario, que si bien, bueno, sabemos viene de un trabajo en el observatorio de ambiental, pero digo, ahora esta institucionalización con esta Secretaría de Política Ambiental, ¿cómo continúa el trabajo ahí? Bueno, la idea es profundizar el trabajo. La universidad cuenta con diferentes dispositivos. A mí me tocaba dirigir el observatorio ambiental. Sí. Existe también la plataforma ambiental de la universidad. Existen una gran cantidad de investigadores, científicos, etcétera, que trabajan en la materia. El rector Bartolacci lo que definió es que así como en su momento las políticas de derechos humanos y de género fueron ejes principales de su primer gestión, las políticas de sostenibilidad ambiental tenían que tener un protagonismo más importante para esta segunda gestión, y tomó la decisión de fortalecer el área institucionalmente, crear un área de política ambiental que tiene como misión trabajar principalmente todas las acciones de sostenibilidad hacia adentro y hacia afuera de la universidad. Entonces, lo que está generando con esta decisión política de alguna manera es jerarquizar la problemática, y tenemos la idea de duplicar los esfuerzos para todo lo que tiene que ver con estos 4 años que vienen en cuanto a la gestión de la universidad. Obviamente, llegando a la población con mayor fuerza, logrando generar mejores planes de sostenibilidad hacia adentro de la universidad, potenciando los distintos programas, tanto de reciclados, donde pretendemos que la universidad genere el menor impacto posible, de educación ambiental, que va a abonar a esto que estábamos charlando en un primer momento, sí. Como también tenemos un proyecto que es bastante ambicioso, que depende obviamente de recursos y de que no desaparezca el Ministerio de Ambiente, de Ambiente y de Educación, como plantea también este candidato, que tiene que ver con la creación de un parque solar para universitarios, justamente para poder generar energías alternativas, que es lo que entendemos que tenemos que lograr de acá a un futuro, y con eso minimizar el impacto de nuestra institución o desaparecerlo lo más posible para que tengamos una institución justamente que tenga las características de sostenibilidad, o sea, que pueda satisfacer la necesidad del presente sin comprometer la de las generaciones futuras, y que integre en sus actividades productivas la dimensión social y la dimensión ambiental. Bien, bien. Excelente, y también de cara a las demandas de la sociedad, que es lo más importante. Matías, te agradezco este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, y siempre estar a disposición para aclararnos algunas que otras cuestiones que haya sobre el ambiente, y bueno, seguramente seguiremos en contacto para alguna otra ocasión. Muchísimas gracias, y la verdad que es muy importante que ustedes puedan promover este tipo de situaciones, porque no es generar una opinión y dejarla picando. Es importante que las cosas se aclaren. Así que el agradecido soy yo. Gracias nuevamente, estamos en contacto. Hasta la próxima. Gente, bueno, ahí estábamos, charlando de este tema, que nos parecía muy importante mencionarlo, abrir por lo menos este tema. Hoy lo abrimos y lo vamos a seguir hablando, por supuesto, porque hay que hablar de la agenda ambiental, no se tiene que perder, este tema no se tiene que perder, y más en este año donde hay muchas cosas en juego. Digo, no es solamente una idea de país, una idea de provincia. Eso es lo que está en juego, ¿no? Sí, aparte eso. es importante escuchar la verdadera versión, ¿no? No es que solamente hay que escuchar al que dice que hay que privatizar todo y ya fue, Claro. sino como que hay otra cosa trasfondo que está bueno traerlo acá.
Y esto, entiéndase que no estamos planteando debates ideológicos y de que no, que está mal ser liberal o No, ser de... olvídate. No, para nada. Estamos planteando de que para nosotros es y está bueno que exista una agenda ambiental y que no solamente sean temas de los que se debata, sino que también se hagan cosas. Y por eso nos pareció importante decir, che, si hay alguien que está diciendo que esto no va, bueno, ¿por qué no plantear el por qué sí va y qué es lo que se está haciendo? Porque también hay una realidad, que es lo que contaba al principio, de cómo está la situación de los ríos y los cauces grandes y pequeños que están alrededor de la zona de Rosario, del Gran Rosario, y en otras también que atraviesan otras partes de la provincia de Santa Fe. Y en ese sentido plantear, digo, ¿qué podría pasar si se avanza con esto de, bueno, que cualquiera contamine lo que quiera, ¿no? Y bueno, y esa explicación por ahí más jurídica me pareció buena sobre el derecho